Hoy es nuestro primer programa en la Universidad Habla Franco y tenemos como invitado especial al profesor Víctor Márquez, que es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo está? Primero que todo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, muy contento con esta invitación. Mire, profe, ese contraste entre la Venezuela, o mejor dicho, la universidad en la que usted se formó como profesional y el contraste de la universidad y la Venezuela en la que nos estamos formando nosotros, la nueva generación, ¿cómo lo visualiza? Bueno, fíjate, la primera cosa es que mi relación con la universidad comienza desde el bachillerato, cuando era dirigente estudiantil en los liceos y los estudiantes veníamos a hacer política en la universidad. Es una época en la cual los partidos políticos tenían un rol bien importante. Hay una cosa que sí me parece importante contrastar de la época antes a la época de ahora. Nosotros teníamos posiciones distintas y a veces teníamos confrontaciones que pasaban de la palabra, pero esas confrontaciones que a veces pasaban de la palabra no dejaban resentimientos en ninguno de nosotros, formaban parte de la confrontación juvenil, de la confrontación de los jóvenes que teníamos posiciones distintas, ¿ok? A pesar de eso, nosotros éramos amigos, nos apreciábamos. A veces después que teníamos algunos encontronazos, salíamos a tomarnos algunas cosas juntas, pues, para celebrar o para colaborar. Y sobre todo en la época de la renovación, yo diría que fue así como una especie de licuadora, donde todos los sectores juveniles, con nuestras propias ideas, nos encontramos, y gente que provenía o de COPEI o de Acción Democrática o del MAS, porque en ese momento surge el MAS como una expresión de protesta frente al Partido Comunista. Bueno, nos encontramos y desarrollamos en conjunto lo que fue la lucha por la renovación académica. Profesor, la situación de la universidad venezolana con respecto a no solamente el tema profesoral, las condiciones en las que los profesores dan clase y precarias, ¿no?, sino también en general, o sea, académica, cultural, deportiva. ¿Cómo está cuál es el diagnóstico que usted le da a la universidad hoy en día? Fíjate, nosotros hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo un profundo deterioro de la academia universitaria. Es decir, si nosotros comparamos al cuerpo docente que me formó a mí y el cuerpo docente del cual formo parte yo y el cuerpo docente nuevo, vamos a encontrar importantes diferencias. Tiene mucho que ver con la posibilidad de desarrollo que la propia universidad y el propio país le ha dado a cada uno de nosotros. Nosotros tuvimos profesores que venían del exterior, del extranjero, que estaban muy bien formados, que eran gente bien preparada desde el punto de vista intelectual. Bueno, esa es una generación a la cual nosotros sustituimos. En la actualidad, la situación que está viviendo la Universidad Central de Venezuela es dramática, como en todas las universidades. ¿Por qué? Porque aquí se viene desarrollando un proyecto de destrucción sistemática de la universidad que comenzó en el año 2001 con la toma de la sala de sesiones del Consejo Universitario. En ese momento, el actual régimen trató de tomar la universidad. Si caía la Universidad Central de Venezuela, caían como piezas de dominó el resto de las universidades. Es la actitud combativa de las autoridades de aquel momento, del rector Dianeto, de los que formábamos parte de su equipo de gestión, de al mismo tiempo la comunidad estudiantil, de los profesores, bueno, que defienden la universidad y derrotan la toma orquestada desde la vicepresidencia de la República. Pero ese plan fue sustituido por un plan que está marcado fundamentalmente por tres componentes iniciales, que son el incumplimiento de las normas de homologación, que ha traído como consecuencia que hoy los profesores tengamos sueldos miserables. Esa ha sido una estrategia clara para destruir a la universidad. Eso se expresa en que un profesor titular a dedicación exclusiva con doctorado y postdoctorado esté ganando 2.72 salarios mínimos, cuando en el 2001 ganaba 15 salarios mínimos. El otro elemento es el cerco presupuestario. Ya la universidad no maneja el presupuesto institucional, lo maneja el gobierno. Y de ese presupuesto, el 80 o más se va en gastos de personal mal pagado. Lo que queda es muy poco para gastos de funcionamiento, para providencias estudiantiles y para actividades culturales por parte de la universidad. Y el otro componente es el uso de la violencia como arma política. En la universidad, las confrontaciones estudiantiles podían llegar a algunos hechos violentos, pero nunca tuvieron la característica que tienen ahora. Jamás las armas de fuego hicieron presencia como en este momento, y en el momento en que aparecieron, estuvieron en manos de los sectores de izquierda radicalizados dirigidos hacia la policía, nunca hacia lo interno de la universidad.
Este gobierno se ha caracterizado por promover en el seno de las universidades a grupos organizados que ejercen la violencia como un instrumento de atemorizar al movimiento estudiantil y a toda la universidad venezolana. En este momento nosotros estamos exigiendo algunas cosas. Primera cosa que estamos planteando, que se respete el texto constitucional. Lo que estamos solicitando es que se nos dé un salario digno, tal como establece la Constitución Nacional, porque merecemos ese salario por nuestra elevada misión. Ese es lo que dice el texto constitucional. Digno no puede ser que un profesor con doctorado y postdoctorado gane 2.72 salarios mínimos. Nos tienen que regresar a la condición de vida que teníamos en el año 2001. Y por eso la demanda es una demanda montada en el contexto del respeto a la Constitución. El otro elemento es que en cualquier sociedad existe la competencia o lo que se llama el mercado laboral. Está ocurriendo que en los países de América Latina los profesores están siendo pagados de una determinada manera. Esos profesores de América Latina tienen un sueldo muy superior al que los que tienen en la Universidad Venezolana. Por ejemplo, mientras ese profesor titular con doctorado y postdoctorado en Venezuela está ganando $85 en este momento, en los países hermanos como Colombia, como Ecuador, como Brasil, como México, están ganando más de $5.000. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, lo que estamos presenciando en el seno de la universidad, que poco a poco los profesores están renunciando porque se están yendo para otro mercado de trabajo. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el personal formado está siendo utilizado por otros países, cuando ha sido el Estado venezolano quien invirtió en la formación de este recurso humano. Ahora, profe, tenemos el juego trancado, tenemos la voluntad de este lado de sentarnos a discutir un tema de salarios con respecto al gobierno nacional, o sea, o ellos, ¿de quién ha sido la culpa? Identifiquemos al culpable. No, el responsable de esta situación es el gobierno cuando dejó de cumplir lo que era un mandato establecido en las normas de homologación. Si el gobierno hubiera dado cumplimiento a lo que estaba establecido en dicha normativa, no estaríamos en la situación actual. Lo que pasa es que esto no es solo un problema de incumplimiento de las normas, en opinión de la Asociación de Profesores, sino forma parte de una política de Estado dirigida a destruir la universidad autónoma, crítica, democrática, popular, es decir, todo lo que implica la Universidad Autónoma Venezolana. Pero fíjate que al mismo tiempo que destruyen estas instituciones, utilizan recursos que podrían venir para apuntar a esta y crean otras instituciones paralelas. Esas instituciones paralelas no tienen la característica de nuestra universidad. Los profesores no entran por concurso, no existen asociaciones de profesores, no existen organizaciones sindicales, no hay nadie que discute el pensum, sino que el pensum es impuesto y es un pensum que tiene características fundamentalmente de adoctrinamiento político, aparte de algunos componentes, por supuesto, de carácter educativo. Entonces, el problema del cumplimiento de las normas, el problema del orden presupuestario, el problema del uso de la violencia, todo forma parte de una estrategia, a la cual recientemente se le incorporó la cuarta pata a la mesa. Y la cuarta parte de la mesa es la intervención de carácter judicial, cuando impiden hacer las elecciones universitarias para la renovación de autoridades. Porque lo que pretenden es que nosotros adoptemos un modelo de discusión en el seno de la universidad que no se corresponde con lo que dice el texto constitucional, que define con toda la claridad cuál es la característica de la comunidad universitaria. Profe, hay una crítica constante en los estudiantes en la que se resalta el tema de que nosotros apoyamos a los profesores en un momento clave en el conflicto y cuando regresamos a clase, la gran verdad es que cuando quisimos ajustar el tema académico, oye, se nos hizo imposible. Y se nos hizo imposible porque, bueno, se dieron materias vistas, o sea, los parciales llegaron inmediatamente, o sea, cómo nosotros también nos vemos amparados. La protesta es protesta, nosotros tampoco queremos, o sea, la protesta no es un poquito sí, un poquito no, pero igual, o sea, ¿cuál ha sido la condición? Que nosotros cuando regresamos del paro, bueno, profe, nos clavaron a todo el movimiento estudiantil cuando regresamos del paro, pues. O sea, ¿cómo nosotros nos sentimos confiados de que los profesores por lo menos van a tener, o vamos a por lo menos a replantearnos el tema, por ejemplo, del cronograma académico? O sea, por lo menos que eso se discuta, no decimos que nos pasen, pero conche, vamos a replantearnos, porque lo que tú podías dar en 3 meses, 6 meses, lo tienes que dar en una semana y de paso con las mismas exigencias. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a hablar acerca de ese tema de un posible paro, un supuesto negado, y cómo nosotros sería un regreso a clases? Fíjate, la primera cosa que hay que decir que nosotros no tenemos en este momento ninguna intencionalidad de paralizar las actividades, ¿ok? El paro es una herramienta que se utiliza en el momento adecuado.
En este momento no está planteada la paralización de actividades porque estamos en una mesa de negociación, estamos discutiendo, existen otros mecanismos de lucha que podemos utilizar antes de llegar a eso. Okay. Sí nos parece importante, por lo que tú estás planteando, discutir previamente con la dirigencia estudiantil. La lucha del movimiento estudiantil no puede ser en defensa de los profesores, tiene que ser en defensa de la calidad académica. Ustedes se preocupan porque si nosotros no estamos bien formados o si nosotros nos vamos, va a verse afectada su propia formación y tienen que luchar por sus propios beneficios. Ahora, comparto contigo de que finalizado el conflicto hubo una actuación no de los profesores, porque esto también hay que dejarlo ubicado. Existe una estructura institucional que son los consejos de facultad y que son los consejos de escuela, donde hemos debido, sector profesoral o gremio y Federación de Centros Universitarios, reunirnos y imponer ciertas condiciones en relación con el reinicio de actividades, cosa que no ocurrió. Porque es verdad que hubo una reprogramación en la cual prácticamente no se tomó en consideración los planteamientos del movimiento estudiantil. Bueno, así como el movimiento estudiantil en un momento determinado tiene que tomar la calle y enfrentarse con el sector gubernamental, el movimiento estudiantil a veces también tiene que enfrentarse con el sector docente, porque a veces parte de los problemas de ustedes tienen que ver con nosotros, tienen que ver con la calidad de la académica, tienen que ver con el trato y con la relación profesor-alumno. Entonces, hay momentos en los cuales la pelea no es solamente hacia afuera, es una pelea también hacia adentro. Y es una pelea en la cual a veces hay que, como a veces nos ha tocado a nosotros, enfrentar a las autoridades de la mejor manera. Bueno, pero a veces la posición de las autoridades es distinta a las posiciones del gremio. Entonces, yo lo que invito al movimiento estudiantil, y por eso yo invité a la Federación de Centros, una vez que fueron nuevamente los dirigentes estudiantiles, para discutir y trazarnos estrategias en común, porque el elemento fundamental de lucha es defensa de la universidad. Si la universidad la estamos perdiendo, entonces, bueno, podemos tener clases malas, es decir, en el consejo universitario cada vez se encuentran mayores elementos en los cuales se están diciendo los propios decanos que las asignaturas que iban a ser prácticas se están convirtiendo en teóricas o demostrativas. Bueno, ¿qué estudiantes estamos formando? ¿Cuál es la calidad académica con la cual están egresando nuestros estudiantes? Ahora, ese es un problema de las autoridades universitarias, es un problema de los gremios y es un problema del movimiento estudiantil. Y ahí ahora nos encontramos en las instalaciones de la Dirección de Cultura aquí en la Universidad Central de Venezuela, directamente con el profesor José Rafael Herrera. Profe, usted también ha vivido la universidad a plenitud, no solamente en este momento como director de cultura, sino también como en su momento dirigente estudiantil. Un contraste breve acerca de esa universidad que lo formó usted como profesional y la universidad en la que me estoy formando en este momento. Bueno, mira, la Universidad Central de Venezuela es mi vida. Yo soy hijo de la UCB. Todo lo he hecho aquí. Acá me dediqué a estudiar y me formé como persona. Yo creo que la Universidad Central de Venezuela me hizo gente, me hizo un hombre de bien. Y creo que eso todos se lo debemos a la UCB, no solamente es mi caso, es el caso de todos nosotros. Nosotros entramos acá a una universidad con una cierta visión de país completamente distinta a la que vamos aprendiendo y vamos reflexionando sobre ella, y en los más distintos campos, puede ser en odontología, en farmacia, en economía, en ingeniería, y uno realmente comienza a comportarse como un UCBista y comienza a ver las cosas de una manera distinta. Uno comienza a ser una persona solidaria, una persona, digamos, que tiene la capacidad de pensar que los problemas de uno no son exclusivamente de uno, sino que son los problemas de todos. La verdad es que la situación que los profesores universitarios estamos viviendo es muy triste, no solamente porque se trate de un problema de salario que es muy bajo. O sea, basta con uno ver una universidad latinoamericana de un país latinoamericano que tiene muchísimos menos recursos que nuestro país, y los profesores llegan a ganar hasta $5.000. Nosotros tenemos un promedio de unos $60 de sueldo. Te está hablando un profesor doctor titular y ese es el sueldo mío, $60 mensuales. Eso es un sueldo depauperado absolutamente, que si compras en el mercado no te alcanza para terminar de pagar la luz, el alquiler o el teléfono, etcétera. Tienes que tener varias personas en tu casa que puedan cubrir costos para poder vivir. Pero es que además hay una cosa que para mí es tan grave como la otra, y es que eso ha disminuido la calidad de la enseñanza universitaria, porque si tú no puedes tener
contratos de reposición de cargos, entonces eso significa que se te va a disminuir el personal que tú has formado de estudiante, que lo has llevado a hacer un magíster, que lo has llevado a hacer un doctorado, ya no lo puedes tener. Tienes ahora un profesor que contratas por 3 meses, ese profesor se te va, eso significa en términos reales una disminución de la calidad de la enseñanza muy importante para los jóvenes que se vienen formando. Eso significa que nosotros estamos cada vez más teniendo desasistidos los laboratorios, los talleres de investigación, los distintos proyectos investigativos universitarios. No podemos tener relaciones con el exterior para compartir conocimientos y todo esto redunda en una terrible situación que pareciera muy calculada. Pareciera que todo esto está hecho como para que la universidad tarde o temprano termine por cerrar sus puertas. Bueno, pero fíjate, yo creo que aquí se está de nuevo manifestando en el país una situación inevitable. Aquí tenemos una situación de la civilización contra la barbarie. Tenemos la situación del militarismo de siempre que ha perdurado, esa especie de cesarismo descrito por Laureano Vallenilla Lanz durante tantos años en Venezuela, que tuvo un corte importante, que tuvo una superación importante en la época democrática, en la época en que nosotros crecimos, la época que nos enseñó, como decía yo al principio de estas palabras, a ser gente, a ser una persona civilizada, a ser hombres de bien, gente tolerante, gente que tiene la capacidad de poder disentir y no por eso significa que el otro es mi enemigo. Ese tipo de criterios te los da la democracia, ese tipo de criterios te los da la universidad. 3 enfoques distintos de lo que significa un diagnóstico verdadero de la Universidad Venezolana en la actualidad. Ahora nos encontramos con un compañero de equipo, miembro también de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Él desde Secretaría de Deporte, el compañero José Luis García, pero mejor conocido todos de cariño le llamamos el popular Chiqui. Y además que bueno, 2 secretarías Chiqui que son sumamente sensibles, tanto reivindicaciones que es mi lado como deporte, ¿no? Diagnóstico de la Venezuela y de la universidad en la que nos estamos formando como profesionales. Bueno, el diagnóstico principalmente es bastante complicado porque desde acá en la universidad tenemos que propulsar no solo, o sea, el eslogan de la Dirección de Deportes es crear ciudadanos integrales y eso va de la mano con la academia, va de la mano con el deporte, va de la mano con la cultura y hoy por hoy esos 3 pilares están sumamente afectados por esta crisis económica que está afectando tanto a la universidad y que día a día se ve asfixiada y que obviamente va a verse reflejada en todas las deficiencias económicas a nivel de los espacios deportivos. Vemos cómo están los estadios de la universidad que van en total decadencia, vemos como ya tenemos más de 4 meses con la piscina cerrada, donde nuestros atletas tienen que tener su espacio para poder formarse y hoy por hoy no lo tienen. Entonces todo eso es consecuencia a esa asfixia presupuestaria que desde el mismo gobierno y el Ejecutivo Nacional nos tienen a la universidad. Hay que retribuirle a la universidad todo lo que la universidad nos da y bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Formarnos como profesionales de calidad para ir luego a tomar esos espacios que hoy por hoy han sido tan abandonados gracias a la demagogia de un partido político que está ejerciendo el poder a nivel nacional. Hay que levantar el nivel académico y cómo vamos a levantar ese nivel académico si nuestros mismos profesores, nuestra generación de futuro se está yendo del país a buscar mejoras fuera de las fronteras de Venezuela. Entonces es allí donde el gobierno tiene que abocarse, buscar soluciones para el sector universitario para de una u otra forma subir el nivel académico en todas las universidades. El problema no es cuántos van a entrar, porque ellos quieren cantidad más no calidad y entonces ese es el gran problema que tenemos, al menos en las universidades autónomas. Profe, aquí, en el programa de la Universidad Habla Franco, profe, ¿quién es el raspado de la semana? El gobierno nacional. Profe, ¿quién es el raspado de la semana? ¿Quién es el raspado? El que no pasó pero ni queriendo. El que dice a cada rato libros y libras. José Luis García, secretario de Deportes de la Federación de Centros Universitarios de la UCD, mi compañero de equipo. ¿Quién es el raspado de la semana? El raspado de la semana, sin duda alguna, es Nicolás Maduro.